palabra, a aprender algo más este día acerca de lo que usted quiere y tiene para nosotros, Señor. Y yo ruego, como siempre, Padre Celestial, que más allá de mis palabras, más allá de mi capacidad, más allá de mi entendimiento, sea el Espíritu Santo el que esté trayendo dirección, trayendo luz, alumbrando los corazones que están en tinieblas. Dios mío, disipando las dudas, trayendo verdad al corazón de la iglesia, Señor. Que los que me van a escuchar ahora en vivo y los que verán después, en los días subsiguientes, este video, esta entrega de esta palabra, Señor, puedan ser nutridos, puedan ser edificados, puedan ser, Dios mío, bendecidos a través de su palabra eterna y siempre vigente. Sabemos que no es fácil predicar, Dios eterno, porque siempre está, Dios mío, las ideas personales, los pensamientos personales que a veces nos dominan y nos ganan. Pero yo quiero, Señor, ponerme en sus manos, confiar en que usted usará mi vida este día y habrá una palabra de libertad, habrá una palabra de bendición, habrá una palabra, Dios mío, que hará algo en el corazón de la gente, una palabra que no volverá vacía, producirá el fruto que usted desea en el corazón de aquellos que la escuchen este día. En el nombre precioso de Jesús oramos, y usted, amado y hermano y hermana, dice amén. Dios les bendiga, amén. Dios bendiga ahí a mi Pastor Brian, amén. Dios te bendiga, Pastor Brian, ¿cierto? Un joven pastor que está ahí recién comenzando en el ministerio y quién sabe a qué hermosos lugares e instancias le llevará el Señor. Así que Dios bendiga a mi Pastor Patricio, a su hijo el Pastor Brian, ¿cierto? Y a cada uno de ustedes. Hay una palabrita allí, ¿cierto? Que se encuentra en Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Yo se las voy a estar citando con la ayuda del Señor, ¿cierto? En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice, después subió al monte, hablando del Señor, ¿ah? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Palabra del Señor. Amén. Este texto, sin duda, hermano, yo a mi juicio lo encuentro que es un texto extraordinario, porque en este texto hay al menos dos grandes verdades que o simplemente desconocemos u olvidamos con mucha frecuencia nosotros los cristianos. Y yo quiero que usted vaya tomando nota o recalcando aquí en este texto cuáles son esas dos grandes verdades que este servidor puede apreciar y que quiero compartir este día con ustedes. La primera y la más maravillosa verdad aquí es entender que nadie, pero absolutamente nadie, se merecía ser llamado por el Señor. La Biblia, hermanos amados, afirma categóricamente en el libro de Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 10 al 11 y 12, y en realidad en todo el capítulo, ¿cierto? Afirma categóricamente que no hay ni un solo hombre justo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Así dice textualmente, si usted va a ese capítulo de Romanos capítulo 3, entre los versículos 10 y 12, y va a ver cómo la Biblia, inspirada por Dios, nos afirma que nadie es bueno, no hay ni uno solo bueno. De hecho, recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo cuando un joven le dice, Maestro bueno, el que es bueno por excelencia, asimismo no se halló bueno, y dijo, no me llames bueno, porque bueno hay uno solo y es mi Padre que está en los cielos. Simplemente porque Cristo, sin pecado, sin mancha, sin falla alguna, ¿cierto? Santo en esencia, simplemente por estar pisando sobre esta tierra y haber sido encarnado en la naturaleza humana, ¿cierto? No se halló bueno a sí mismo. ¿Qué quedará para nosotros? Amén. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener claro cuando nos acercamos al Señor es que nosotros, ninguno de nosotros merecía esta gracia. Amén. Ni los apóstoles, ni nadie después del primer Adán, hasta hoy merecía ser parte de este reino eterno.
Hasta hoy nadie me ha merecido ni merecía, ¿cierto?, compartir con Cristo como Dios y Padre nuestro por la eternidad. Amén. Es solo por gracia, solo por misericordia, es solo por esa infinita bondad y amor sin recompensa que usted y yo hoy día estamos en la presencia del Señor y nos podemos llamar hijos de Dios. Amén. Por eso que la Escritura no se equivoca cuando describe cómo Jesucristo el Señor, aquí en este capítulo que acabamos de leer, llama a los 12. Él dice que los llamó porque quiso. No había ni un mérito, no había nada elogiable, nada que pudiéramos decir nosotros que en alguno de los 12 apóstoles había de bueno y que por eso bueno o por eso meritorio o merecido el Señor los llamó. La Biblia dice no, Dios los llamó simplemente porque quiso. Así que, querido hermano y hermana, quiero que sepa esto. Dios te llamó y estás hoy día en el camino y estás en el Evangelio y estás con la esperanza eterna porque simplemente el Señor quiso. Nada más. Entre miles de millones de personas, actualmente hay más de 7.200 millones de personas habitando este pequeño planeta Tierra, y de entre esos 7.200 millones de personas, el Señor puso la mirada en ti y hoy día estás aquí solo por su gracia. Amén. Así que la primera verdad que establece este texto es que nosotros hemos sido llamados por gracia, por misericordia, porque no hay nada bueno en nosotros que nos haga merecedores de esa gracia. Amén. Y la segunda gran afirmación que este texto nos muestra es el porqué de su llamado, la razón de hacerlo. Y al respecto de esto, querido, yo quiero decir, ¿cierto? O un poquito interactuar con ustedes, ya que más de alguna vez yo he compartido este tema con la congregación local, y cada vez que yo leo este texto o lo leo en la congregación, yo le pregunto a la congregación algo que le voy a preguntar a usted. Así que esté atento, querido, querida, esté atento, amén, porque aquí viene una pregunta que yo quiero que me la responda a través de este medio. Ahí a los que están conectados ahora, no sé quién se arrancó, alguien se escapó, no quiero responder la pregunta, pero querido, aquí va la pregunta, amén. Según este texto que acabamos de leer, ¿para qué llamó el Señor a los 12? ¿Me lo puede responder? Le voy a dar un segundo. Según este texto que acabamos de leer, ¿para qué llamó el Señor a los 12? Hay algunos que a lo mejor ya participaron conmigo en la iglesia y lo escucharon y se lo saben y van a responder, pero yo quiero preguntar, amén, ¿para qué llamó el Señor a los 12 según este texto que acabamos de ver nosotros? Se lo voy a leer de nuevo, amén. Vamos a ver qué dice el texto allí. Marcos capítulo 13, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. Amén. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Para qué llamó el Señor a los 12 según este texto, queridos? ¿Me lo puede responder? Bueno, ya. Amén, amén. Todavía nadie responde, nadie dice yo, aleluya. No importa, querido, yo le voy a hacerle fácil a usted el camino, yo le voy a responder. Amén. Cuando yo hago esta pregunta, la gran mayoría de los hermanos responde siempre en la iglesia para enviarlos a predicar. ¿Ah? O me responden para que echen fuera demonios, para sanar a los enfermos. Siempre la gran mayoría de los hermanos de la iglesia, cuando he hecho esta pregunta en relación a este texto, de para qué el Señor llamó a los 12, me responden todo esto, pero casi nadie pone atención, amados hermanos, en la primera y más sublime razón que este texto nos da de la razón por la cual el Señor llamó a los 12. Amén. Ya no sufra, hermanos, yo se lo voy a decir aquí ahora. Los llamó, como dice mi querida hermana Paulita, bien bonita ahí, para que estuviesen con él. Mire, vea el versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 14 de Marcos capítulo 13? Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Aleluya. Sí, queridos, amén. La primera y más importante razón de por qué el Señor llamó a los 12 y de la misma manera y por las mismas razones nos ha llamado a nosotros a través de estos 2000 años de la historia de la iglesia, es para que nosotros estemos con Él. Primero y ante todo, lo que Dios quiere
es restablecer la comunión que tenía con el primer hombre Adán y que se perdió en la caída de allá en el huerto. Lo que Dios quiere es restaurar esa relación y volver a unirnos para que estemos nosotros con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13, si usted lo ve, querido hermano, al final del texto, el Señor hablándonos acerca de la eternidad, cuando Él dice, me voy pues a preparar morada, ¿cierto? Allí en el capítulo 14, en el versículo 3, al final del texto, el Señor dice, para que donde yo estoy, ¿cierto?, estemos también nosotros con Él. Amén. Ahora el apóstol Pablo va a decir lo mismo allí en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, un versículo que leemos mucho, sobre todo en los velorios, para animar a la gente, ¿cierto? En el capítulo 4 del primera a los tesalonicenses, en el versículo 17, también el apóstol Pablo dice, ahí al final del texto, dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Amén. Toda la cosmovisión bíblica, ¿cierto?, nuevo testamentaria, doctrinar, nos enseña y nos dice que el gran propósito de Dios es tener una íntima comunión con nosotros. El primer Adán en su caída, hermano, lo más terrible, lo más doloroso, lo más grande que él perdió, hermano, no fue ese lindo jardín allí en Edén. Hermano, lo más terrible que él perdió fue la comunión con Dios. La Biblia dice ahí en Génesis capítulo 3 que Dios se paseaba en el huerto con ellos. Dios hablaba con ellos cara a cara. Hermano, había un nivel de comunión, pero envidiable. ¿Quién no quisiera tener esa maravillosa experiencia, ¿cierto?, tangible? Hoy día nosotros creemos por fe. Nosotros no hemos visto con estos ojos de la carne al Señor, nunca, ¿cierto? Nunca lo hemos visto. Amén, pero hoy día creemos por fe. No siempre experimentamos esa presencia maravillosa que nos llena, que nos emociona. No, lo normal es que no la experimentamos, pero nosotros caminamos por fe. Pero Adán lo estaba viendo, lo estaba escuchando permanentemente, audiblemente, conversando, como se conversa con un amigo. Amén. Y esa maravillosa relación en la que el Señor está queriendo nuevamente restablecer a través de Cristo para con nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que cambiar, amén, y debemos entender, ¿cierto?, que nosotros tenemos que cambiar la religión por la relación, amén, y es lo que yo espero que el Señor me use este día para que podamos entender cómo pasamos de la religiosidad a una relación, ¿cierto?, conforme al propósito de Dios, amén. Ahora yo quiero, ¿se acuerda que le dije que íbamos a ver varios textos, cierto? Quiero comenzar con algunos interesantes textos que nos muestran cómo la Biblia se refiere a uno de los 12 apóstoles, un apóstol muy, muy especial, que por su vida y por todo lo que la Biblia dice de él, amados, es una persona muy especial. Tan especial que en el capítulo 13, en el versículo 23 al 24 del Evangelio de Juan, la Biblia se refiere así a él, el apóstol Juan. De él voy a hablar y a él lo voy a tomar en este día como un ejemplo de cómo pasar de la religiosidad a una relación de afecto, de convicción, de fe profunda, genuina y agradable a Dios. Amén. Este texto de Juan en el capítulo 13, versículos 23 y 24 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, subraye eso, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Aleluya. En el mismo capítulo, en el mismo libro, en el mismo Evangelio, en el capítulo 21 de Juan, versículos 20 y 23, también dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, y aquí subraye de nuevo, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
hablando de Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, o sea Juan, a él se estaban refiriendo, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Amén. Aleluya. Oiga, queridos hermanos, yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ah? Aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hacerlos pensar un poquito, ¿ah? Yo no siempre, queridos, yo me tomo estas licencias. Siempre trato de apegarme mucho al texto, ¿cierto? Y no hago elucubraciones ni planteo teorías, pero hoy día yo quiero hacerlos pensar un poco, porque es Juan en este capítulo, ¿cierto? El mismo que está escribiendo el Evangelio de Juan, el que dice que el Señor no quiso decir que no moriría. ¿Por qué aclara esto Juan? Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Amén. Así que Juan está queriendo aclarar que el Señor no ha dicho que no muera, pero nos dice Juan, no aclara, fíjense lo que no aclara Juan. Amén. Juan dice algo obvio, ¿cierto? En este capítulo dice, pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿qué te importa? Amén. Lo que está aclarando aquí el apóstol Juan es que no está diciendo el Señor que no va a morir, pero no está diciendo que él no va a poder quedar hasta que el Señor venga. Ahora, esta es una afirmación, hermano, en la que yo quiero que ustedes piensen. Aquí, ¿cierto? Quiero que piensen en esto, ¿ya? Y quiero que por favor no digan que el pastor Ives, ¿cierto?, está inventando, está lucubrando. No, pero quiero que sobre la base de este texto quiero que piensen esto, queridos. Amén. Porque también en Mateos, en el capítulo 16, versículo 28, ¿cierto?, en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 1, y en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 27, o sea, 3 de los 4 evangelistas, ¿cierto?, que escribieron los evangelios, hacen la misma mención. De cierto os digo, dice el Señor, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos 9.1 dice algo muy similar. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Recuerde que yo uso la versión Reina Valera 1960. Y Lucas 9.27 nos dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La pregunta en la que quiero que piensen, amados hermanos y hermanas, los voy a hacer pensar aquí. Amén. ¿Será que el Señor honró tanto al apóstol amado que Juan podría aún estar vivo? ¿Ah? ¿Será que Juan podría estar vivo? Amén. Bueno, si alguien dice, no es posible. Bueno, le quiero decir que a la luz de la palabra sí es posible. Amén. La Biblia muestra que los hombres vivían en promedio, ¿cierto?, casi 1000 años. Sabemos de eso, ¿cierto? Tenemos ahí el relato del Génesis de Matusalén, que vivió 960 y algo, no recuerdo exactamente, no quiero mentir, ¿cierto? Pero vivió casi 1000 años. Amén. Así que Dios podría, si quisiera, prolongar la vida de sus santos todo lo que Él quiera. Amén. Algunos dicen, pero ¿y cuál sería el propósito? Bueno, propósitos podrían haber muchos para que esta palabra se cumpliese literalmente, porque obviamente han pasado 2020 años y el Señor todavía no viene en su reino. Yo he visto muchos análisis escriturales sobre estos textos y dan muchas explicaciones y hacen ahí muchas cosas para explicar de que esto se refería a otro tiempo y no a la futura venida del Señor. Pero si somos honestos, literalmente esto está hablando de la venida futura del Señor, la que estamos esperando. Y Él dice, de cierto os digo, o sea, le estoy asegurando a ustedes que hay gente aquí que no va a morir hasta que yo vuelva. Amén. La pregunta es, ¿volvió el Señor ya? No. Ahora sabemos que por lo menos hay uno con nombre bien identificado, de quien también Jesús dijo, si yo quiero que Él quede hasta que vuelva, ¿qué les importa a ustedes los demás? Amén. Me encanta esa expresión del Señor cuando le responde a Pedro, ¿y a ti qué te importa, Pedro? Si yo quiero que Él quede,
Este discípulo que era identificado como el discípulo amado, ¿cierto? Si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué les importa a ustedes? Amén. Ahora, para reafirmar un poco esta locura mía, no crea que me estoy apartando del tema, hermano, los quiero llevar al mismo tema. Estamos hablando de que mi relación con Cristo no tiene que ver nada con la religiosidad, sino que tiene que ver con esa comunión íntima. Amén. Y en este caso, el paradigma, el hombre al que podemos mirar, al que podemos imitar para poder alcanzar ese nivel de comunión y de intimidad, les aseguro que es este apóstol, el apóstol Juan. Amén. Ahora miren, interesante, para que sigamos reflexionando. Esto estoy haciendo un paréntesis, pero un paréntesis que está relacionado con lo mismo. La historia describe la muerte de los apóstoles. Usted sabe que la historia existe, la historia paralela, la historia que no está contada en la Biblia, pero que habla por los historiadores que habían en su época de la muerte de los apóstoles, y está registrada y está escrita en algún lugar, ¿cierto? Jacobo o Santiago, ¿cierto? Los historiadores dicen que murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Eso lo vemos, no los historiadores, de hecho estas son las únicas muertes que aparecen en la Biblia, ¿cierto? Documentadas en la Biblia. En Hechos capítulo 12, verso 2. Pedro, que no aparece en la Biblia, está en la historia, ¿cierto? Fue crucificado con la cabeza hacia abajo por Nerón. Andrés fue crucificado en la cruz transversal como una X. De ahí está el origen de la cruz de Andrés, amén, que es una cruz así donde él está con las manos y los pies abiertos. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta dedicada al ídolo Máximo, que era el nombre de uno de los emperadores romanos. Santiago fue decapitado a espada en Jerusalén por órdenes del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor el año 54. Natanael murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras cuando era primer ministro en India. Y Tomás fue atravesado con una lanza. Mateo también fue atravesado con una lanza por Nadabao en Etiopía en el año 60 después de Cristo. Y Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado hasta su muerte y después decapitado. Y el último de los apóstoles, ¿cierto? El postrer apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nosotros sabemos que él murió también decapitado en Roma por órdenes de Nerón. La pregunta es, ¿y Juan? Ahora yo les quiero decir qué dice la historia de Juan. Juan es el único que se supone, porque no hay evidencia de la muerte de Juan, no hay una historia que relate la muerte de Juan. Se supone que murió de causas naturales, desterrado en la isla de Patmos, ¿cierto? Esto lo dice el historiador, la historia, amén. Pero el historiador Tertuliano, que escribió alrededor del año 160 después de Cristo, dice que el emperador Domiciano, enfurecido y en un afán de burla, ordenó que hirvieran en una gran tanque con aceite y allí echaran a Juan, ya que con más de 80 años Juan seguía siendo el único sobreviviente de los apóstoles, a quien todo el imperio lo llamaban, ¿sabe cómo lo llamaban a Juan? El Invencible, porque había sufrido toda suerte de persecuciones y a los 80 años seguía tan robusto, tan firme, tan empoderado del Señor, predicando el Evangelio, que lo llamaban el Invencible. Entonces Domiciano, en el año 100, él pide, ¿cierto?, que hiervan un gran tazón con aceite y lo metan allí, en el Coliseo Romano. Así que esto lo hicieron, pero a pesar de que lo metieron allí, Juan no sufrió daño alguno, por lo cual la gente empezó a gritar, empezó a vitorear, ¿cierto? Y empezó a pedir que lo liberaran, y Domiciano no tuvo nada más que hacer que liberar al apóstol Juan, y es allí que lo envía a Patmos, esta isla solitaria que era como el Alcatraz, que usted ha escuchado hablar de Alcatraz, esta isla en Estados Unidos, para que allí finalmente morían solos, morían de hambre, morían de cansancio, de fatiga, de todo, amén. Pero no hay nada en la escritura que diga, o en la historia, que relate realmente la muerte del apóstol Juan, amén. Sobrevivió a otras torturas, sobrevivió a muchas otras cosas, y
Lo último que sabemos de él es que fue desterrado en Pasmo y allí recibió la más gloriosa de las revelaciones. Amén. La pregunta, queridos, es ¿qué hacía tan especial a este discípulo que la gente, la Biblia, los contemporáneos de él lo llamaban el discípulo amado? ¿Qué lo hacía tan especial a Juan? Amén. Para que la Biblia se refiera a él como el discípulo amado. Bueno, lo primero que nosotros sabemos, ¿cierto?, es que el Señor lo llama, ¿cierto?, junto a su hermano Jacobo. Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3:17, se describe cómo el Señor lo llama. Y a través de todos los evangelios nosotros vamos a ver que Juan tiene una participación muy relevante en el ministerio del Señor. Recuerde que el Señor llamó a 12, ¿cierto? Y después de su muerte y resurrección llamó a Pablo. Pero a través de la Biblia, usted va a ver que hay muy poca mención de la mayoría de los apóstoles, pero hay 3 que se destacan, y entre estos 3 está Juan. En la resurrección de la hija de Jairo, usted va a poder ver ahí en Marcos, en el capítulo 5, versículo 37, que ahí estuvo este apóstol junto a Pedro y a Jacobo, ¿cierto? Marcos capítulo 5, verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. En la transfiguración que nos describe el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, verso 1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Esto fue en el monte de la transfiguración. En el Getsemaní, en Mateo, en el capítulo 26, verso 37, nos describe también que el Señor tomó a Pedro y a los otros 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, ¿cierto?, y los llevó allí cuando él estaba entristecido en gran manera, orando en el Getsemaní. En la profecía de la destrucción del templo y del fin de los tiempos que relata Marcos en el capítulo 13 también, desde los versículos 3 al 4, dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y cuándo hayan de cumplirse todas estas cosas. Lo que le estoy relatando, hermanos, es que a través de los evangelios podemos ver que Juan estuvo presente en los hitos más importantes del ministerio del Señor Jesucristo. En la preparación de la Pascua que relata Lucas en el capítulo 22, versículo 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, ir y preparaos la Pascua para que la comamos. Una vez más, allí está Juan. Juan, él tenía una cercanía muy íntima con el Señor. Recuerde que a él, ¿cierto?, se le describe en la cena recostado en el pecho del Señor cuando le pregunta al Señor quién es el que lo va a traicionar. Amén. Y Juan fue, a diferencia de lo que muchos creen y predican, ¿cierto?, cuando hablamos de la crucifixión del Señor, siempre decimos que todos huyeron, que todos fueron cobardes, incluso los apóstoles, que todos se fueron y lo dejaron solo. Pero la verdad es que no es así. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26, nos describe que además de la madre y las otras mujeres que estuvieron con Jesús allí llorando a los pies de la cruz, estaba Juan. Así dice la Escritura en el versículo 26 del capítulo 19 de Juan. Dice, cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo que él amaba, fíjate otra vez, al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Este es Juan, el discípulo amado. Amén. ¿Qué otra cosa, qué otro texto podemos ver que nos hable acerca de esta relación de Juan con el Señor? En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 2 al 4, también vamos a ver el episodio de cuando el Señor resucita, ¿cierto?, al otro día, cuando la tumba se halla vacía. Entonces, dice la Escritura, corrió y fue a Simón Pedro y al discípulo aquel amaba a Jesús. Fíjate que en todas las expresiones tú vas a encontrar que se refiere a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo
que es Juan, y se fueron al sepulcro. Corrían los dos, dice este texto, juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién estuvo a los pies de la cruz de Cristo? De los 12, solo Juan. Amén. De los 12 apóstoles, Juan permaneció leal hasta la muerte. Amén. Se quedó allí. ¿Quién llegó primero a la tumba cuando Jesús es anunciado resucitado? Juan fue el primero en llegar a la tumba. Él corrió más fuerte porque su anhelo, su deseo era ver de nuevo a su maestro. Amén. Cuando ya resucitado Cristo ocurre el episodio de la pesca milagrosa, que la relata el mismo Juan en el capítulo 21, en el versículo 7, el texto dice así: entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, una vez más, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, entre paréntesis ahí dice la Escritura, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Quién identificó primero que nadie en la barca al Señor? Juan. Amén. Juan tenía una íntima comunión. Juan lo conocía tan íntimamente, tan personalmente, ¿cierto?, que es el primero en reconocerlo. Está allí, está hablando con ellos, le está diciendo: echen la red a la derecha, y la echan, pero nadie se había dado cuenta que era el Señor, y de repente Juan exclama: es el Señor, aleluya. Hermano, eso ocurre solo, única y exclusivamente cuando tú conoces mucho a una persona. Hermano, tú la puedes distinguir por la silueta, la puedes distinguir por la forma de hablar, la puedes distinguir por la forma en que mueve sus manos, su cara. Hermano, cuando uno tiene esa relación íntima, solamente se puede dar este nivel de conocimiento. Amén. Así, queridos, este Juan, queridos amados, era realmente el discípulo, el pegote, amén, el que amaba tan profundamente al Señor, amén. Y por último, usted lo va a encontrar a Juan ahí en Apocalipsis, ya desterrado en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos 9 y 10. Juan mismo dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro, dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta: ahí está este Juan, tiene más de 90 años, está desterrado en Patmos. Hermano, no queda ningún discípulo más, no hay nadie más allí con él, pero este hombre fiel, hermanos, que entendía que no necesitaba el templo, no necesitaba la compañía de los demás, no necesitaba la iglesia de cuerpo presente, este Juan que amaba profundamente al Señor, hermanos, llevaba la cuenta, no sabemos cómo, dónde anotó, dónde registró, pero él sabía que ese día era el día domingo, era el día del Señor, y ese día estaba en una íntima comunión con el Señor. Ese día él estaba allí, hermanos, en el Espíritu, dice la palabra. Hermanos, yo me lo imagino ahí en una actitud de regocijo, en una actitud de meditación, en una actitud de oración, hermano, tal vez adorando al Señor, alabando al Señor, confiado en la palabra y en las promesas de la resurrección y de la eternidad. Y fue en esa instancia, en ese momento, que él escucha esa potente y gloriosa voz diciéndole: Señor, hablándole detrás de él, una voz como de trompeta. Y a partir de ahí usted va a tener la más gloriosa revelación de la eternidad, hermanos amados, de lo que es, de lo que era, de lo que será. Amén. El Apocalipsis. Este Juan, queridos hermanos, fue el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Un hombre que finalmente Dios usó de manera extraordinaria. Amén. La pregunta que, a la luz de todos estos textos y de la forma en que la Biblia se refiere a Juan como el discípulo amado, es: ¿amaba entonces el Señor más a Juan que a todos los demás? ¿Amaba más el Señor a Juan que a todos los demás? Bueno, la Biblia da una respuesta categórica. En Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 17. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7.
En Job, capítulo 34, verso 19. En Hechos, capítulo 10, versículo 34. En Romanos, capítulo 2, versículo 11. En Gálatas, capítulo 2, versículo 6. En Efesios, capítulo 6, versículo 9. Y en Colosenses, capítulo 3, 25. Y Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 7. Usted va a encontrar en esos textos, si usted los consulta, si los anotó y los va a leer, que todos esos textos muestran que Dios no hace excepción de personas. Nunca jamás el único Padre amoroso, bondadoso y justo que no hace diferencia entre sus hijos es Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Así que podemos decir categóricamente, a la luz de la palabra y todos estos textos que le acabo de citar, que el Señor no amaba más a Juan. Amén. Y yo le quiero citar como una prueba más fehaciente de lo que le estoy diciendo, de que el Señor no amaba más a Juan, le quiero citar el Evangelio de Juan. Este testimonio es de Juan mismo, es Juan el que se llama el discípulo amado, el que va a escribir y va a relatar, ¿cierto? No lo escribe Mateo, no lo escribe Lucas, ni lo escribe Marcos, lo escribe Juan, lo que voy a leerle, que es la descripción de Jesús en el Getsemaní. Dice en el capítulo 17 de Juan, en su oración sublime, la última y más gloriosa oración de Jesucristo el Señor en la tierra, en el versículo 23 de Juan 17 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y ojo aquí, y que los has amado a ellos, o sea, a los discípulos, y no solo a los discípulos, sino a todo hombre y mujer, a todo cristiano y cristiana, desde que comienza la iglesia ya en el Pentecostés hasta el último hombre que entre en la iglesia cuando Cristo venga. El Señor los ha amado. Recuerde que Jesús está orando también aquí mismo en este capítulo 17 diciendo: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que cuando Jesús dice aquí en el versículo 23 al final del texto: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Si hay alguien del que yo no tengo ni la menor duda de que Dios tenía válidas razones, Dios el Padre, para amar a Jesús, para decir desde el cielo, en el bautismo que nos relata allí cuando es en el Jordán bautizado por Juan, que se abre el cielo, que desciende una paloma y que se escucha audiblemente: este es mi Hijo amado. El Señor tenía muchas razones para amar a este Hijo amado, ¿cierto? Que es el Señor. Pero es el Señor el que nos dice a nosotros, a través de esta palabra, allí en Juan capítulo 17, versículo 23, que el Padre nos ha amado de la misma manera en que amó a Jesús. Aleluya. Yo no sé si a usted le emociona esto, hermano, pero a mí de verdad esto me emociona, me llena, hermanos amados, me da una garantía tan alta, tan grande, me da una seguridad, una confianza tan grande, saber que yo, pecador, inmerecedor de la gracia, inmerecedor de la misericordia, he sido amado por Dios de la misma forma que a Jesucristo, el Santo, el alto y sublime, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, aleluya, el alfa y el omega, el primero y el último. Que el Señor me ha llamado a mí de esa manera es algo simplemente que no podemos entender, y créame que no lo entiendo, no lo puedo comprender, nunca he entendido tanto amor, tanta gracia, pero hay algo que hago, lo acepto y lo disfruto, y digo: gracias, Señor, porque no merezco ser amado como Jesús ha sido amado por ti, Señor. Pero gracias por amarme, gracias por revelarme esta palabra, gracias por poder entender cuando leo la Escritura, gracias al Espíritu Santo que nos revela y que nos puede hacer creer en esta afirmación tan extraordinaria, que el Padre nos ame como a Jesús. Hermanos, ya con eso, hermanos, ¿qué más podríamos pedir? Para ir concluyendo, querido, la vida del apóstol Juan es la mayor evidencia de que tener una íntima comunión con Jesucristo el Señor no fue, no es, ni será nunca, jamás una cuestión de religión.
es simplemente una entrega amorosa y libre a aquel que nos amó primero, como dirá también después Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Y habla de ese amor. Amén. Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. Amén. La pregunta es, ¿le estás amando? ¿Le amas de verdad? ¿Le amas simplemente porque es Señor y Dios en tu vida? ¿O le amas o crees que le amas porque eres parte de una religión? Porque llevas sobre ti el estigma de un rótulo, de un título, que eres pentecostal, bautista, metodista, asambleísta, presbiteriano, no sé cuál será tu línea doctrinal. ¿Le amas porque sientes que tienes la obligación de hacerlo? ¿Porque eres parte nominal de una congregación? ¿Por qué le amas? ¿Le amas de verdad? Pues la Escritura nos muestra esto, que estar unido a Cristo va mucho más allá de la religiosidad. Amén. Por eso y por ese bendito amor, ¿cierto? Nosotros hoy debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre vivir una vida religiosa, ¿cierto?, y dogmática, a vivir la vida plena y libre y dichosa. Cuando digo dogmática, tal vez algunos de ustedes no entiendan esa palabra, pero dogma es la enseñanza particular, es el credo, es lo que la religión te dice. Amén. Porque la religión te dice, queridos hermanos, ¿cierto?, la postura en la que debes orar. La religión te dice la forma y el estilo en que debes cantar. La religión te dice la cantidad de dinero que debes dar. Te dice el tipo de ropa que debes usar. Te dice lo que puedes o no puedes comer. La religión te dice. Pero me encanta lo que dice Pablo a los Colosenses en su carta, cuando ahí en el capítulo 2, versículos 20 y 21, él les dice, ¿quién, cierto?, les enseñó a ustedes por qué siguen bajo esos preceptos de no toques, no comas, no uses, como si estuvieseis en el mundo, le dice Pablo a los Colosenses. Amén. Porque la religión te dice todo esto: no toques, no comas eso, no toques eso, no hagas esto, no hagas lo otro. La religión te dice eso. Amén. Pero Jesús nos dice en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, ¿qué nos dice el Señor? Y conoceréis la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad no es un dogma, la verdad no es una religión, la verdad no tiene un título. Queridos hermanos, la verdad no es un credo religioso. La verdad es Cristo y solo Cristo. Y Él dijo, y cuando conozcan la verdad, y la verdad es Cristo, o sea, cuando yo conozca a Cristo, dice, y la verdad os hará libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, cuando estamos en Cristo, cuando tenemos esta relación íntima con Él, hermanos, entonces desaparecen los dogmas, desaparecen las tradiciones, desaparecen las formas, y nos quedamos con la persona de Cristo, este amoroso, bondadoso y bendito Cristo, que nos toma de la mano, que camina con nosotros, que nos guía por la vida. Amén, amados. Así que sacúdase de la religiosidad, sacúdase los dogmas, sacúdase de las tradiciones y abrácese a este bendito Cristo, la verdad viva y única a la cual podamos asirnos. Amén. La religión dice, ¿cierto?, que debes adorar en el monte Garazim. ¿Se acuerda usted el pasaje ahí en Juan, en el capítulo 4, de Jesús y ese encuentro maravilloso con la mujer samaritana? ¿Se acuerda que ella llega al pozo allí? El pozo de Jacob, que estaba a los pies del monte Garazim, donde también los samaritanos habían construido su templo, su propio templo, porque entre samaritanos y judíos, recuerda que había una odiosidad, no se juntaban, no se hablaban. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos habían construido su propio templo. Ya estaba en ruinas cuando el Señor se reúne con esta mujer. Y ellos tenían la idea, los samaritanos, de que debían ir a ese monte, a ese templo, a esas ruinas a adorar. Por eso el Señor le dice a ella, ¿cierto? A los samaritanos la religión les decía, tienes que ir a Gerizim o venir al pozo que cavó Jacob. O también a los judíos les decía, tienes que ir ahí al templo en Jerusalén a adorar. Pero ¿qué les dice el Señor? ¿Qué les dice? Y con esto quiero concluir, queridos. Mujer, te digo que la hora viene y ahora es, ¿cierto?,
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque no será en este monte, ni en Jerusalén. Aleluya. Y Jesús rompe con la tradición religiosa, rompe con todo lo que el judaísmo les enseñaba, con la necesidad de ir al templo. Yo doy gracias al Señor un poco por esta pandemia, porque hay tanta gente, tantos ministros, que durante años han adorado el templo, han privilegiado el templo por sobre las personas, han gastado recursos millonarios para tener el mejor templo en desmedro de su propia gente necesitada en sus congregaciones. Pero a pesar de que la Escritura dice que el Señor no habitaría más en templos hechos de manos de hombre, la tradición religiosa, hermanos amados, ha hecho que los hombres olviden esa palabra del Señor de que no habitarán templos hechos de manos de hombre y se gastan miles de millones de pesos, esfuerzo, trabajo y sacrificio por mantener templos, construcciones de manos de hombre en desmedro de la gente de la iglesia. Gastan millones en templos y no invierten ni un 5 en misioneros, en hombres y mujeres que salen al campo a llevar la palabra del Señor. No invierten ni un 5, queridos hermanos, en ayudar a esos hombres y mujeres que se juegan la vida ahí en esos 80 países que están allí siendo perseguidos, torturados y muertos por predicar el Evangelio. Hermanos, pero se han gastado millones en templos que hoy día, gracias a la pandemia, están vacíos, no cumplen ni una función. Hermanos, y ahí están los hombres de rodillas clamando por volver al templo. Yo quiero volver a reunirme con mis hermanos, quiero volver a estar junto con ellos bajo el mismo techo. Pero nunca jamás perdamos de vista, queridos hermanos, que una relación sana con Cristo el Señor no tiene nada que ver con la religiosidad humana. Amén, queridos. Así que abrácese a Cristo el Señor este día y libérese y disfrute la vida, goce de la vida. Amén. Porque la vida que el Señor nos dio, recuerde el mensaje de la semana pasada, es una vida plena, abundante, en la que aún a pesar de los problemas y conflictos del día a día, podemos estar siempre gozosos. El Señor les bendiga, queridos. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, si el Señor nos da una semana más. Bendiciones a todos, saludos. Voy a cortar ahora, pero reconéctese, no se vaya, porque vamos a orar juntos. Amén.